enquistado y muy fuerte, lamentablemente, ¿no? En muchas personas. Es algo que parece que provoca todo esto. Pero bueno, asumió, esperemos que pueda realizar un mandato conforme con lo que se prometió en campaña, que no haya muchos obstáculos. Convengamos que Chile es un país muy conservador en muchos aspectos. Hay una rama de la sociedad muy conservadora. En general, en los países de América Latina existe todo esto, en general en todo el mundo, pero en Chile hay una clase política, quizás resabios, todavía que quedan, y muy fuertes, de la época brutal, bestial, genocida de Pinochet, y que existen todavía partidarios del régimen pinochetista, no me cabe la más mínima duda. No solamente por tener amigos y amigas en Chile, sino simplemente por tener conocimiento, no digo ser politóloga, pero sé lo que es Chile. Además, digamos, todo el gabinete está conformado con una amplia mayoría de mujeres y ninguno de los ministros, de las ministras, superan la edad entre 45 y 49 años, que no me parece mal, porque es un cambio en la visión política, ¿no? En los objetivos políticos. Gente ya formada. Por lo tanto, eso no me parece en absoluto que sea algo incapacitante, todo lo contrario, es sangre nueva. Por otro lado, estuvieron varios mandatarios. Bueno, el actual presidente de Argentina estuvo, el doctor Alberto Fernández, y también representantes de otros partidos políticos y demás, ¿no? Es el presidente más joven de la región, como ya dije, 36 años, y el más joven de la historia de Chile. Así que bueno, esperemos que tengamos en cuenta que hay 14 mujeres, algunas que han militado mucho ya en política, sobre todo reitero, en la parte de las luchas estudiantiles, esas luchas muy fuertes estudiantiles. Y el juramento de Boric fue: ante el pueblo y los pueblos de Chile sí prometo. Es muy importante porque es todo un reconocimiento a todo ese legado histórico, ancestral, de todos esos pueblos originarios que han existido en Chile, como también en Argentina y en general en toda América Latina. Bien, ahora yendo concretamente a la columna, y un poco complementando, ¿no?, lo que estuvimos conversando recién con la presidenta de la Comisión de Género, de la Comisión de la Mujer, ¿no? Como es Celina, porque el género, sin ponerlo como algo peyorativo, todo lo contrario, es una, digamos, connotación sociológica, pero inclusive ahí tuve una discusión en el feminismo español, sobre todo, que es muy de vanguardia, en el tema de los derechos de las mujeres. Yo me inclino más por esta postura. Género también es una visión más filosófica y sociológica, fundamentalmente, ¿no? Y antropológica también, de antropología social. Con Celina, la brecha salarial, y era el interrogante, ¿existe en Argentina? Sí, existe en Argentina. Desafortunadamente, tenemos que afirmar rotundamente y con mucho dolor que existe la brecha salarial, que todavía existe una fuerte discriminación, no solamente en Argentina, en toda la región de América Latina y en el mundo, contra la mujer, que todavía no se ha traspasado ese tan famoso y tantas veces nombrado techo de cristal, es decir, esa
esa valla, esa muralla que no se ve, pero que existe. Que estos son beneficios, se declaman mucho para hombres, mujeres, sobre todo en campaña, la mayoría de los políticos, de las políticas, hablan, y sobre todo de las políticas también, pero vamos a ir a la parte de masculinos, de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero en la realidad de los hechos no ocurre así. Lo vemos. Y menos aún, porque ya si lo vemos en un empleo público, por ejemplo, en los empleos públicos, conforme datos oficiales, es decir, datos no solamente dados por ONG o por organizaciones que están en defensa de los derechos de las mujeres, no, datos oficiales, datos del INDEC, datos inclusive de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Todavía en Argentina, en este 2022, la mayoría de las mujeres, cuidado, en trabajos remunerados y además que estén registrados. Dejamos de lado el denominado vulgarmente trabajo en negro y no registrado, que es alarmante, y hay mayoría de mujeres. En los registrados ganan un 27% menos que los hombres. Es tremendo el porcentaje. La pandemia lo acentuó, pero ya venía. Es decir, hablamos de, inclusive es un derecho constitucional, de igualdad, de oportunidades, de igualdad entre las mujeres y los hombres. No, señoras y señores, en la realidad no existen. Tengan en cuenta que en la mayoría de los cargos gerenciales, de los cargos de dirección, salvo excepciones, en ciertos empleos ya muy calificados y sobre todo en ciertas empresas multinacionales en donde deben cumplirse a rajatabla parámetros internacionales, sobre todo provenientes de la Unión Europea y de Canadá, que tiene desde hace décadas una legislación muy avanzada en el tema de igualdad y paridad de género. Y entonces, si no, se le quitan las franquicias. Y lo hacen por una necesidad económica, pura y simplemente. No es por una cuestión de derechos y de reconocimiento. No cuidado de reconocimiento como minusválidas, como seres humanos en igualdad de condiciones. Porque las mujeres somos seres humanos. Y las mujeres tenemos derechos. Y hemos luchado. Y hemos luchado muchísimo. Y muchas han muerto por esos derechos. Por la lucha de esos derechos. En todo el mundo. Y todavía siguen muriendo. Y siguen siendo discriminadas en muchos empleos. En muchos empleos. E inclusive siguen siendo discriminadas. Y en esto disiento un poco con Celina, que todavía la discriminación en algunas mentes obtusas, por supuesto, sigue existiendo, inclusive en la profesión de abogacía también. Esto daría para una charla, por supuesto. Mi opinión surgió, estábamos en una nota y hay que respetar la opinión, pero sigue existiendo. Se sigue escuchando todavía voces que hablan de una manera bastante peyorativa contra las mujeres. Y sobre todo, en el caso de las mujeres trabajadoras. Esto yo lo veo y no es una percepción subjetiva, es plenamente objetiva y puedo dar nombres y apellidos de que todavía existe. Y que existe ese maltrato del hombre hacia la mujer en el ámbito doméstico, sí existe. Recuerdo el sábado pasado que estaba haciendo unos trámites y a su vez
trámites dejados para ese día y un paseo breve antes de ir a otro lugar, una reunión, más bien social. eh, un hombre joven, una pareja joven con 2 hijos, en una de las galerías, la primer galería de acá de la ciudad de Rosario, del nombre ese justamente. Una pareja estaba por la calle San Martín y escucho una voz bastante desagradable, por cierto, donde dice: ¿pero qué? ¿Te estás haciendo la superada? ¿No ves que yo vine con los chicos y todo? Yo realmente me tuve que contener porque quería darle una trompada al masculino que estaba diciendo. Un hombre joven, una cara de violento espantosa. La mujer agachó la cabeza, bajó. ¿Qué querés ver? Cartera, los chicos ven otra cosa. Esto ocurre a diario, minuto a minuto, y ocurre en los lugares de trabajo también. Por eso, la gran importancia de este convenio, de esta norma internacional, como lo es el convenio 190 de la OIT, con la recomendación 206, que valora y reivindica, mejor dicho, más que reivindica, valora la enorme importancia que tiene sobre una mujer trabajadora la violencia doméstica que la transmite, no solamente en su psiquis, en su físico, la lleva al lugar de trabajo. Y por eso merece ser recompensada. De hecho, ya hay fallos, hay jurisprudencia, que lo comentaremos en otros programas, nueva, que está reconociendo la incidencia de la violencia doméstica y que deben ser indemnizadas las mujeres, un fallo muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deben ser indemnizadas en los casos de violencia doméstica. Atención, abusadores, maltratadores, violadores, porque es así. Y corresponde que sea así. Así son los compromisos que asumió Argentina a nivel internacional y que tiene que cumplirlos. Y volvemos a insistir que, desafortunadamente, desde el tan importante Ministerio de las Mujeres, del Géneros y de la Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, muy poco se hace. E inclusive desde el INADI se han hecho denuncias ante el presidente Alberto Fernández de una cierta inacción por parte de la ministra Gómez Alcorta, y estoy de acuerdo porque no actúa conforme con lo que está diciendo. Mucho palabrerío, pero pocos actos y sobre todo seguimientos de los programas. No es solamente proclamar. Por ejemplo, señora ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, ¿ha hecho algún convenio, un trabajo conjunto, un seguimiento respecto? Nunca le hemos escuchado hablar respecto de esta enorme diferencia salarial existente. Inclusive a nivel empleo público, no, ninguno. No merece ocupar ese lugar. Renuncie. Tenga la dignidad de renunciar. La señora Donda tampoco renunció. Sigue en el INADI. Y totalmente cuestionada. No tengo absolutamente nada contra Donda, pero realmente es deplorable el papel que está haciendo. Entonces, me siento ofendida, maltratada como mujer y luchadora de estos ejemplos que deberían ser el ejemplo y luchar en pro de mejores derechos y del reconocimiento legítimo de estas luchas. Y no hacen absolutamente nada. Viajan a un congreso, firman un pacto. No es solamente esto. Es realizarlo, concretarlo y el seguimiento, el trabajo de campo. Porque vuelvo a decir, los estereotipos de género, la brecha salarial es una mancha enorme que existe todavía en la República Argentina. Estamos hablando
de gobiernos progresistas, de gobiernos que buscan igualdad de derechos, no existe. Por lo tanto, es puro palabrerío. Y eso no me parece lo más saludable para esta Argentina del 2022. No hay, y por otro lado, tenemos que escuchar en el Congreso Nacional las palabras que a mí me envenena de un denominado libertario. Libertarios son anarquistas, Milei. De un tal Milei que se hace el desaforado, pero lo único que le interesa es, no voy a decir money, 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 como sería en la película Cabaret, ¿no? En realidad le interesa eso. Y hay intereses muy poderosos detrás del señor Milei. Y el señor Milei, en una entrevista que le hizo la periodista María O'Donnell en Radio Urbana, afirmó, previo a ser diputado en la campaña electoral, ¿no? La libertad avanza. No sé de qué libertad habla, pero bueno, la libertad avanza. La libertad del saco negro de cuero. Fascismo puro. Bien. Javier Milei dijo que la brecha salarial en Argentina no existe. Hay igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres. No sé qué dato o a qué dato recurrió. Lo ignoramos. Y dijo que el autodenominado libertario, él por supuesto, me salió, y dice que no hay brecha de género y argumentó que el problema es que se analizan mal los datos. Es muy fuerte. No sé de dónde sacó los datos, existe. Entre el hombre y la mujer hay igualdad laboral y remunerativa. Lo que pasa es que los datos están mal tomados. Bueno, que presente datos exactos, pero los datos están y existen, vuelvo a decir, y más grave todavía, aún en el empleo público, donde existen una enorme cantidad de empleados, tanto mujeres, inclusive con el cupo trans y demás, que recibe remuneraciones mucho menores también. Ni hablar del trabajo en negro o no registrado, porque ahí directamente ni hay estadísticas y sigue aumentando de una manera enorme atendiendo la actual situación socioeconómica que estamos padeciendo en Argentina y que ha profundizado aún más esta cuestión, que no es menor, lo resaltamos nuevamente, de las diferencias de remuneración. Si te gusta esto, bien. Si tenés esto, bien. Con respecto a la cantidad de horas trabajadas, con respecto a las tareas, al no reconocimiento de las tareas de cuidado, las tareas múltiples que tiene que realizar todavía la mujer en el hogar, en su casa, en el ámbito doméstico, todavía no están reconocidas como deberían reconocerse, y en la cantidad de horas y de semanas, justamente la obligación parental y esta coparticipación en cuanto al cuidado de los hijos y de las hijas, niños, niñas, como le quieran denominar, de los menores, en el ámbito familiar, entre el hombre y la mujer. Estas tareas se las sigue todavía en casi un 90% de los casos, vamos a ser generosos, 80% de los casos, reconociendo como tareas propias de las mujeres. La limpieza de la casa, las tareas del cuidado de los chicos, de los hijos. En pocos hogares, sobre todo en los hogares trabajadores, en pocos hay un verdadero, equitativo y total reparto igualitario de tareas. Y esto incide enormemente en el físico, en el rendimiento y, por lo tanto, en la forma de comportarse de las mujeres en los trabajos. Es una carga muy fuerte, una sobrecarga enorme la que llevamos las mujeres. Y todavía, reitero, sigue existiendo
ese prejuicio que está enquistado de que nosotras nos tenemos que dedicar, porque nos corresponde, las tareas de cuidado y las tareas de la casa, las tareas domésticas, si no, somos malas mujeres. Bien, tenemos que ir finalizando, no quiero dar por terminado este programa sin antes y nuevamente manifestar mi total repudio por este acto de violación grupal. Ya están siendo indagados, la justicia está investigando. Lo que pido es que actúe de una manera rápida. Aparentemente el juez que está interviniendo está actuando de una manera muy eficiente, muy rápida. Puede ser por el efecto mediático que tuvo, no interesa. La cuestión es que está actuando